En febrero de este año, la NASA, en un trabajo en conjunto con universidades de Estados Unidos, publicó en la revista ResearchGate un artículo en el cual hablaba de algo que ellos mencionaban como previda. Eh, Suena un poco hasta fantasioso hablar de esto, pero realmente se publicó. El punto era que durante un buen periodo de tiempo, unos años, específicamente un año, estuvieron viendo, por decir así, avistamientos más o menos a 320 kilómetros por encima de la Tierra, prácticamente en la parte final de la atmósfera, de algunas formas aparentemente inteligentes, digo aparentemente, formadas por plasma. O sea, plasma es el cuarto estado de la materia que básicamente se da cuando se ioniza un gas y aumenta la velocidad propiamente el nivel vibracional de sus partículas, ¿no? La velocidad de choque entre ellas, ¿no? Entonces, como tal, este tipo de situación ya tenía muchos años, más o menos en los años entre 41 y 45. Primero los pilotos británicos y posteriormente los pilotos estadounidenses reportaban algo que ellos llamaban Foo Fighters, que básicamente eran aparentemente formaciones, por ejemplo, eran a veces como esferas, a veces eran como cilindros, a veces eran como literalmente como una serie de puntos pequeños, a veces como la forma de una nube literalmente, a veces en formación. Con aparente curiosidad por los pilotos se acercaban bastante a las aeronaves durante esas batallas y lo reportaron. Durante mucho tiempo se pensaban que eran situaciones en relación a la luz, se buscaron infinidad de explicaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este artículo sale y menciona que muestran cierta inteligencia y que incluso en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica muy grande o cuando hay una erupción volcánica, se acercan, ¿no? Y como comenté, toman formas diferentes, cilindros, esferas, nubes, incluso formaciones enormes e incluso, por decir así, tamaños de hasta 2 kilómetros, ¿no? De longitud. Entonces, la teoría que sacan les llama mucho la atención porque lo que dicen es que probablemente sea una forma de vida en base a plasma, o sea, una vida no biológica, no en base al carbono, sino en base a plasma y que incluso interactúa con otras fuerzas electromagnéticas que incluso pueden atravesar otras formas de plasma y dejar la huella electromagnética propiamente cuando pasan o cuando atraviesan ese otro objeto de plasma. Y tienen un comportamiento depredador, tienden a agruparse, o sea, tienen muchas características que llaman la atención porque da la impresión de que tuvieran inteligencia y mencionan que cuando interactúan con los componentes de la atmósfera hay una gran posibilidad de que se pueda crear algo muy parecido al ARN, que es básicamente el ácido ribonucleico, que es la base de la vida. O sea, nosotros somos de ADN, pero es una evolución propiamente del ARN. De hecho, los virus están hechos de ARN. Y no es la primera vez que platicamos de algo parecido a la vida, ¿no? Los priones es lo que conocemos. Aparte de los virus, los priones tienen ciertas características de ese tipo de palabra, previda, ¿no? Entonces vamos a estar viendo estas investigaciones. No es broma, o sea, sí es algo que pueden ustedes investigar. Están en la parte de astrobiología de esta revista, ResearchGate, entonces, o Puerta de Investigación en español, y pueden checar los datos, ¿no? Es muy interesante y pues vamos a seguir esto. O sea, realmente estamos en una era de milagros, ¿no? O sea, estamos en la era de los milagros y como dicen, a veces no hay nada más aterrador y hermoso al mismo tiempo que un milagro, ¿no? Entonces, buenas noches.